Eh, hago una... quiero que los alumnos se pongan de pie todos o que enciendan las cámaras. Hoy recibimos, lo prometido es deuda, recibimos a Graciela Saldúa para dar el teórico de género. Claro, yo estoy un poco desarreglada. El tema de género está incluido en el programa desde los inicios de la cátedra, ¿no? Desde el año 85, cuando era muy marginal en todas las cuestiones en la universidad el tema, no solo en la facultad. Graciela lo incluyó en el programa inicial de la materia y ha ido complejizándose año a año y adquiriendo cada vez más actualidad el hecho de estar incluido en el programa de la materia, con las sucesivas oleadas feministas, la ola verde, Ni Una Menos, Me Too, Yo También, digamos, que han puesto sobre el tapete las cuestiones de, eh, de lo que... Hoy leí algo de Arguedas, ¿no? Un poeta peruano que hablaba de los indios como la clase cercada, ¿no? Por los blancos y los mestizos, y de alguna manera las mujeres también son una clase cercada en esa definición que dio Arguedas, ¿no? Hay montones de cuestiones que sobre todo la pandemia puso de relieve: el trabajo del cuidado de las mujeres, la violencia, la invisibilización del trabajo, de los trabajos productivos y reproductivos dentro del hogar, que actualizan el tema de género y lo ponen, me parece, sobre el tapete como una de las cuestiones que tenemos que pensar en pandemia y para la pospandemia también. Entonces, con esta introducción dejo a la profesora Saldúa con ustedes. Creo que también Roxana Longo y Malena Lenta van a participar de la clase. En todo caso, las preguntas, si no llegan a hacerlas durante la clase, escríbanlas por favor en el chat, porque seguramente vamos a hacer un ida y vuelta enriquecido. Gracias. No, bueno, gracias a vos, Hugo. No sé, ¿estamos muteados o no? ¿Está bien, Male? Sí, se escucha perfecto. Bueno, nada, vamos a como hablamos hace un rato. No, gracias, Hugo. Sí es cierto, este reconocimiento siempre es bueno historizar, porque nos permite como ubicarnos de alguna manera en los cambios históricos, pero también en las persistencias, ¿no es cierto?, en esa trayectoria, en lo que significan los derechos, y los derechos de las mujeres es una de las claves, también de los trabajadores, de los derechos humanos, que fue nuestra clave, y también sobre salud mental y la lucha antimanicomial. Un poco son los 4 ejes que nosotros transitamos en todas estas décadas en esta facultad, y bueno, que ahora está a cargo de Hugo la cátedra y las compañeras que hoy vamos, como siempre, a dar la clase con Roxana y Malena Lenta y Roxana Longo, que trabajamos hace mucho tiempo, sobre todo en estos temas específicamente, con un equipo más amplio, que están todos los compañeros obvios de la cátedra y del colectivo Praxis. Hoy tal vez es un día como fuerte, lleno de novedades, que no voy a entrar a describir, pero sí señalar, como saben, con mi espíritu crítico, que cada vez se disminuye más lo llamado el cupo femenino, cada vez a nivel del equipo gubernamental, menos mujeres. A veces solo mujer no garantiza, pero significa también esta visibilidad sobre las diferencias entre los sexos. Es como para observarlo, junto a uno de los ministros, que también debo decir que ha sido fuertemente criticado por las situaciones en Tucumán frente a una niña violada por el abuelo o el marido de la abuela, que se le impidió lo que en ese momento era una ILE, ¿no es cierto?, una interrupción legal del embarazo, porque era una violación a una niña de 11 años. Esto trajo consecuencias. Tuve la oportunidad en unas tantas marchas que se hacen los jueves con Lolita Cortiñas de estar con esos médicos, ese matrimonio, que pudo intervenir por una cesárea ya, porque había sido postergado ese embarazo no deseado, no querido, repudiado por esa niña que decía: sáqueme esto que el viejo me metió. Lo digo con las palabras textuales de la niña para ver la carga emocional
y el rechazo a esa violación, ¿no? En ese caso, ese matrimonio sufrió muchísimas persecuciones por todo el movimiento antiderechos, debió sacar los niños de su colegio, de un colegio privado. Digo como que esto, pero cumplió una función ética, ¿no es cierto? Desde ese lugar, son muy católicos, pero sabían que eso era un hecho gravísimo, ¿no? De violencia a los derechos más íntimos de una niña de 11 años. Bueno, un poco eso es Mansur, por eso debo decirlo. Hay otras personas que dicen, bueno, después terminaron votando los diputados de Tucumán la ley de diciembre, pero bueno, esto es de alguna manera, como no fue, ni siquiera se pidió autocrítica, ni se disculpó, y se presionó a esa familia ofreciéndole la casa, porque obviamente era de extrema exclusión y miseria que vivían, eso es realmente no perdonable, ¿no? En términos sociopolíticos. Bien, vamos a empezar hoy con justamente el tema de género y el tema de justamente violencias, ¿no es cierto?, que vamos a tomar en 3 partes. Voy a empezar yo y luego seguirá Malena Lenta y Roxana Longo en la presentación de la clase, de alguna manera. Bueno, a ver. ¿Se ve? No, yo no, pero los demás. Ay, ahí está, y salió. Tarda un poquitito por ahí. La imaginación, parece. Es para que imaginen, ahí está tardando porque estoy ampliando la pantalla, va a tardar un poquito porque está medio lento. Ahí está. Ahí está. Género, feminismo y exigibilidad de derechos. Bueno, es la presentación que vamos a hacer, y el arte es de Marila Carabay, de alguna manera muestra esta cuestión de las mujeres y la naturaleza, que también son otro de los derechos que vamos a trabajar hoy, en algunas de las figuras que nombraremos. Sí. Violencias sexistas, clasistas, racistas nos interpelan. Es decir, las violencias no solamente es en relación al género, en relación al sexismo, sino también en relación a la clase. En esta niñita que hablamos, justamente se interceptan, ¿no? Interseccionalidad, clase y sexo, además intergeneracional, era una niña, ¿no es cierto? Y también racistas, justamente porque en el norte una de las cuestiones más discriminadas son a los pueblos originarios. Entonces, estas violencias que a veces se sintetizan en un caso testigo, nos interpelan. Aquí vamos a tomar 2 partes, que va a ser medio difícil, que no las podemos panear juntas, vamos a hacer de cuenta. Acá hay un presente, ¿no? Que también nos interpela, que es la pandemia, la reciente, más de 100.000 muertos, también discriminación social sobre alguna de las afectaciones, y la sintetizamos en Ramona. Ramona era una vecina de la Villa 31 que había luchado por las condiciones de vida, por la vivienda, y que murió por COVID-19. Tenía una serie de comorbilidades y bueno, no pudo resistir a pesar de una mujer joven. Ahí la ven recogiendo agua acá al lado de la zona más importante de la City de Buenos Aires. Tenemos también a Tehuel, que van a hablar después las compañeras, que siga un desaparecido. Tomamos acá a Norita Cortiñas, unido a la lucha de Guernica. Recuerdan la toma de Guernica, que fue mayoritariamente de mujeres que buscaban tener su vivienda, que fue reprimida, ¿no? Que aún siguen pidiendo por esta necesidad básica que es de la vivienda. Colombia y todas las demandas que hacen también a la lucha por los derechos humanos, contra la violencia, y también por los derechos sexuales y reproductivos, y por el aborto, aunque acá no se ven algunas de los pañuelos, pero también usan nuestros pañuelos verdes, como en muchos países de América Latina. Lucía y Rocío, 2 ejemplos más claros del femicidio, ¿no? O feminicidio. En este caso, en Lucía se muestra más claramente ahora el compromiso del Poder Judicial con el encubrimiento. El caso de Lucía de Mar del Plata, ustedes recuerdan, luego los jueces que solo le habían dado una penalidad por suministrar drogas a adolescentes y no por el abuso sexual y la intoxicación y muerte con las drogas de 2
adultos mayores a una niña adolescente de una escuela secundaria, que es donde ellos vendían las drogas. Bien, voy a pasar, esto es nuestro presente, ustedes ven desde la vivienda, los derechos sexuales y reproductivos, nos interpelan. Y más cercano a nosotros también, Berta Cáceres Lenca, una militante por los derechos ambientales y feminista, que fue asesinada justamente por defender el territorio Lenca de la explotación de los capitales internacionales sobre el uso del agua, y que quisieron encubrir justamente como si fuera un hecho de inseguridad, ¿no? Sin embargo, fue absolutamente un asesinato político, un feminicidio, en el caso de Berta Cáceres, que sí, reconocida como la figura más importante, y ya había sido reconocida en múltiples ocasiones por su lucha por el medio ambiente, ¿no? Y por la cultura del pueblo lenca. Mariel Franco, otra militante también del PSOL, del Partido Socialista y trotskista brasilero, que fue asesinado por las milicias protegidas por Bolsonaro y se supone que dirigidas por uno de sus hijos. Fue un asesinato político, un feminicidio, que también forma parte de esta estructura que queremos señalar. Y Diana Zacayán, que también fue asesinada, que quiso transfemicidio, quiso ser ocultado, pero efectivamente fue como un crimen de odio, un crimen a las personas no binarias. Bien, esto es un poco el contexto que nos rodea sobre esta situación, y que tiene antecedentes. Esto forma parte de una historicidad también de otras figuras, que las voy a muy brevemente, pero que está bien que ustedes de alguna manera indaguen, busquen y reconozcan el papel, por ejemplo, de Aline de Joyer, que la Revolución Francesa era una de las sufragistas, las que luchaban por el voto, y cuando pidió un lugar también de las mujeres en ese parlamento de la fraternidad y la libertad francés, le fue negada y fue guillotinada. Mary Wollstonecraft es también otra de las mujeres inglesa, fin del siglo XVIII, pidiendo por la vindicación de los derechos de las mujeres, una mujer de la Ilustración que no podía soportar que la Ilustración, la razón, la libertad sea solo para los hombres, ¿no? Una figura realmente muy importante a ser reconocida. Flora Tristán viene en el campo más de la militancia obrera internacionalista, una mujer de madre francesa, de padre peruano, aristócrata peruano, que de ese lugar realmente importante terminaron justamente con la muerte del padre, en una situación de exclusión social muy importante, pero ella entonces se liga desde muy chica a todos los trabajos y las formas de explotación que los sectores populares sufrían, y a reconocer justamente eso desde un lugar de lo que llamamos el clasismo o el internacionalismo proletario, junto también con Rosa Luxemburgo o Clara Zetkin. Flora Tristán es realmente un personaje importantísimo en esta lucha sobre los derechos de los trabajadores y las mujeres, ¿no? Clara Zetkin también, bueno, recordemos el 8 de marzo, que fue una propuesta de Clara Zetkin, la internacional socialista, una luchadora por los derechos de las mujeres. Y dos más cercanas en la Argentina, Virginia Woolf, una figura que hay una cátedra ahora en La Plata que es importante que reconozcan, que hace una cátedra libre, como la de libre del aborto que hay en la facultad. Bueno, hay otra cátedra, Virginia Woolf, sobre derechos de las mujeres, que es una mujer anarquista, una proletaria, que luchó por los derechos de las mujeres, fue una presencia activa en la huelga de los inquilinos, como, bueno, que hay parte de esta historia que se conoce poco y que vale la pena recordar en Virginia Woolf, que era realmente una mujer de una extraordinaria capacidad de lucha, de organización, de resistencia, de enfrentar a todos los obstáculos que tenía como mujer para participar de los sindicatos, ¿no? Y de la política. Y Julieta Lanteri, que también desde un lugar más como médica, como intelectual, que luchó por el voto femenino, formó el primer partido feminista, digamos que son dos mujeres cercanas en la lucha y en los derechos, que un poco hacen la historia de esto que estamos viviendo.
Bien, lo hago corto porque podemos terminar solo hablando de nuestra historización. ¿Para qué esto, por qué contextualizamos esto? Justamente para plantear que estos problemas de las discriminaciones, la diferencia, los derechos, las luchas por la igualdad, hoy lo podemos definir y trabajar conceptualmente a través de una de las categorías que ya está instalada, muchas veces desvirtuada o banalizada, debo decir, que es la categoría de género, que se refiere justamente a ese conjunto de roles, actitudes, conductas, percepciones, vivencias, constituidas en justamente relaciones de poder que cada sociedad atribuye diferencialmente a los sexos. Es decir, cómo esto se configura y se manifiesta a través de todas estas cuestiones que a nivel general, particular e individual se van organizando en esta categoría. Muchas veces se confunde y a veces, a pesar de hablar de género, se habla de sexo, que se refiere justamente solamente a los caracteres biológicos de tipo anatómico, fisiológico, que diferencian a hombres y mujeres, y debemos decir también, y otras categorías no binarias. En relación a género o géneros, si tomamos en cuenta este último elemento que señalo, es una herramienta teórica que nos permite conceptualizar, que nos permite analizar los cuerpos sexuados, pero en un contexto sociohistórico. Y significa resignificar nuestras prácticas y representaciones y reflexionar y transformar la vida cotidiana, los discursos hegemónicos y las tecnologías sociales. Esto es muy importante, este género y esta mirada que hoy tenemos, que hoy se trasciende al mero discusión académica o debate académico, para sembrar en las calles, como se ha visto en la Marea Verde, y a partir luego del 15 con el Ni Una Menos, que esto está interpelando a la sociedad de conjunto, interpelar a figuras, a historias, a hechos. Hoy y mañana va a ser parte también de un debate, a veces a personas muy queridas desde el arte, como Caetano Veloso, que hoy se lo acusa de haber tenido relaciones con una niña de 14 años, que fue su mujer y la madre de sus hijos, y que este hecho también nos plantean, esto hace unos cuantos años, que esta relación era una relación pedófila o una relación de poder, en ese contexto y en ese momento donde era habitual estas relaciones. Hasta nuestros próceres también, si pensamos, había esas asimetrías de edades, ¿no? Y esas relaciones con estas niñas, que de alguna manera a veces se favorecía ese tipo de relaciones de las propias familias, etc. Digo porque acá, desde nuestra mirada hoy, nos permite mirar críticamente esas relaciones de poder, ¿no es cierto? Esas prácticas, y resignificar esas relaciones de dominio, ¿no es cierto? Y poder reflexionar cómo hoy esto es cuestionable, esto es imposible, esto no puede suceder, y es parte también de cómo se ha ahora dado esos discursos hegemónicos y esas tecnologías sociales que protegían justamente estas relaciones asimétricas de dominación y de opresión, ¿no? Sí, me quiero... estoy un poco lenta, ¿no? Estás bien. Sí. Es además también, desde esta categoría conceptual explicativa, de esas relaciones que estructuran las posiciones del sujeto en el mundo, en su relación no solo de género, sino también de clase, y a su vez también condiciona las trayectorias, las posibilidades, las oportunidades que los tanto hombres, mujeres o diversidades tienen en relación a las elecciones y a los espacios o posibilidades a futuro, a elegir, a desear. Entonces, no solo define trayectorias, sino también deseos e intereses, ¿no? Están también condicionados por esas relaciones estructurales que definen esas posibilidades. Es una construcción, por tanto, sociohistórica también de esas identidades, y permite la categoría elucidar las diferencias y desigualdades sociales, culturales, étnicas, y ver cómo también esas identidades y esas diferencias se reproducen en las instituciones sociales. En la familia, centralmente, en la constitución, en la mirada hacia
el varón, la niña, ¿no? El otro, las dificultades. Hay casos que, bueno, en otro momento podemos trabajar un poco más sobre estos niños que muestran otras identidades, se perciben desde otra identidad, de las dificultades a nivel familiar o institucional. Las iglesias como un factor absolutamente de control frente a estas cuestiones, sobre todo a las diferencias, la justicia, las ciencias, los propios estados que determinan prescripciones y sanciones diferenciales, lo que es esperado para uno y para otro, ¿no es cierto? En muchos de los casos, sobre todo de violencias y de femicidio, de violencia sexual y femicidio, se pone en cuestión si la vida sexual de la persona asesinada era libre o qué tipo de vida tenía. Es decir, esto muestra claramente cómo la inducción a la sospecha estaba ahí planteada de esta sanción diferencial, ¿no es cierto?, frente a un hecho delictual o un hecho punible, ¿no? Por tanto, esta cuestión de género, que es compleja y abarca prácticas y representaciones, muestra también cómo fue naturalizado esas diferencias, definidas particularmente por la división sexual del trabajo y la división o separación de lo que son los ámbitos públicos y privados, ¿no es cierto? El trabajo doméstico y de reproducción a partir de la mujer, ¿no es cierto?, dentro de la vida doméstica, y el trabajo de lo público a partir del hombre, así como los lugares como definidos históricamente. Sí. Sí. ¿Qué significa toda esta categoría de género, esta construcción, estas formas diferenciales en relación a las atribuciones? Muestra claramente la constitución central de un concepto que con género debemos como plantear como clave, que es el concepto de patriarcado, que es como la forma de organización política, social, económica, ideológica y fundamentalmente discursiva, como producción discursiva, que plantea la supremacía de los hombres, de lo masculino sobre lo femenino, y que se produce justamente a través de lo que hemos visto anteriormente, esa socialización, esa producción de género, ¿no es cierto? ¿Dentro de qué? ¿Cómo esto también se articula con el capitalismo? El capitalismo, para Carlos Marx, centralmente está constituido por un sistema basado en la explotación del trabajo, de las relaciones de trabajo, ¿no es cierto? La forma en que los trabajadores producen su trabajo y les extraído la plusvalía, ese trabajo no pago, ¿no es cierto?, para la acumulación, y que se da siempre en relaciones de una sociedad dividida en clases, centralmente en la clase burguesa y la clase capitalista, y que hoy está cuestionada también si está la clave central de la diferencia. Yo sigo pensando que el capitalismo sigue siendo la clave central de las diferencias de clase y las formas en que el trabajo es explotado, y que a través de esta dominación, y que produce centralmente el otro concepto clave. Esto en el Capital lo desarrolla teóricamente fuertemente Carlos Marx, y el otro concepto en los manuscritos, que es muy importante, que lo desarrolla, que es la alienación, como también esa forma de explotación, esa extracción de plusvalía, esa forma de aceptar la división de clases, ¿no es cierto?, que uno tenga los medios de producción y otro que ponga la fuerza y solo se le dé una parte de ese trabajo, está centrado en el concepto de alienación, ¿no es cierto?, que se aliena a la sociedad justamente en función de estas formas ideológicas que son capturadas y aceptadas, ¿no es cierto? Hoy claramente vemos, quiero hacer solamente un párrafo para repensarlo, para un tema de tesis, cómo estos procesos de alienación se expresan a veces en la forma que capturadas parte de la población con discursos que justamente niegan justamente su libertad para poder sobrevivir, para poder vivir, para poder recrearse, para generar otras trayectorias, ¿no es cierto?, a través de esos procesos de alienación. El patriarcado en el capitalismo no reconoce justamente una de las partes centrales, que es el trabajo de reproducción doméstico como actividad de producción y de reproducción, y mistifica en el sentido que
que elude, ¿no es cierto?, el reconocimiento que es un trabajo y defiéndolo como un recurso natural no asalariado, ¿no es cierto? Esta forma entonces de encubrimiento de esta ha sido, muestra claramente las relaciones de poder que ya venían anteriores justamente a la dominación en relación a las mujeres, pero que se definen de esta manera con la división sexual del trabajo del capitalismo, muy claramente con esta forma de encubrir el trabajo de reproducción, el trabajo doméstico. ¿Por qué decimos que también esto ya venía? Porque las mujeres, según algunos historiadores, eran parte también del acceso y el dominio de la tierra o de la producción o de algunos saberes, y que fueron apropiados justamente este trabajo y estos saberes. Y una de las formas, para ser muy sintético, que definió Federici, una de las formas de destrucción justamente de ese poder de las mujeres sobre los saberes, para la medicina, para el cuidado, incluso para la libertad, para los deseos, que tenía que ver con la apropiación de la naturaleza, de las hierbas, de los bienes de la naturaleza, fue a través de una feroz destrucción de ese mundo femenino, ¿no es cierto? Tratando de que todo el sistema de conocimiento sea destruido, sea negado como algo de brujería, como algo de peligroso, ¿no? Y que las relaciones que de alguna manera eran más horizontales sean destruidas por esas relaciones de poder patriarcal. Por eso se las acusaba de seres salvajes, de rebeldes insubordinadas, de apetitos salvajes, ¿no es cierto? Y a fines del siglo XVIII fueron transformadas y convertidas en la mujer ama de casa, pasiva, obediente, cuidadora de los hijos, con instinto maternal. Y quien no tenía instinto maternal podía llegar a representar a estas mujeres inestables y rebeldes, insubordinadas. El aquelarre de las casas de brujas son algunas de las símbolos más importantes justo de ese saber destruido, donde el sistema capitalista fue reordenando esos dos espacios, público y privado. Sí, seguimos. Federici es una investigadora italiana que escribe también en castellano, vive a veces en Estados Unidos o en México, y vale la pena leer El patriarcado del salario, que es un texto muy importante para poder ver esta historización que les estoy hablando. Para cerrar, y mi parte, que ya me estoy pasando, algunas de las conceptualizaciones que me parece como claves, voy a tomar solamente dos sobre estas cuestiones de género. Una de Janet Scott, que insiste sobre la utilización no esencialista y ahistórica de género, y propone dos ideas centrales, es decir, lucha contra esa esencialización y ahistoricidad para plantear que un elemento constitutivo, que es el género, un elemento constitutivo de las relaciones sociales, basado justamente en estas diferencias que distinguen los sexos, ¿no es cierto?, que es lo que se atribuye, todo lo que hemos dicho anteriormente, frente a esos roles, actitudes, ¿no es cierto?, y dos, que es una forma primaria en las relaciones de poder, en las relaciones significantes de poder, ¿no es cierto?, cómo operan en la construcción, en la operativa, en la discursividad, justamente estas relaciones de poder. Y que tiene cuatro elementos centrales relacionados, que son, uno, los símbolos culturales, que se le atribuyen, no sé, a nivel cultural al hombre, a la mujer, o aquellos que rompen con esos dos patrones binarios, a los conceptos normativos, ¿no es cierto?, que ahí está toda la parte de los plexos y todo sobre qué es la ley, a los sistemas de organización social que constituyen desde el parentesco, las relaciones económicas, la constitución y las representaciones políticas, y el cuarto, y muy importante para nosotros los psicólogos, la producción de identidad subjetiva, la producción de subjetividad. Es decir, me parece que estos elementos son como muy importantes para contemplar justamente cómo funciona esta categoría y cómo es una compleja relación en estas dimensiones categoriales. Y la última que voy a señalar, que también me parece muy importante por su carácter performativo, es la de Judith Butler, que nos señala que el género es un resultado de un proceso mediante el cual las personas recibimos significados culturales, pero
también lo vamos innovando, es decir, recibimos como a través de ese complejo cultural, discursivo, de prácticas, ¿no? E inconsciente en relación a los imaginarios, en relación a los sentidos imaginarios e ideológicos que se van constituyendo, pero también los podemos innovar, ¿no es cierto? Los podemos como transformar, y esto es lo interesante. Por esto plantea que no hay una identidad fija ni estable, y que es constitutiva de la repetición de actos, que se va construyendo en los actos como una performance en contextos regulados, con normas, ¿no? Y dominantes, pero que pueden ser subvertidos, que esto me parece lo más interesante de esto, ¿no? Propone una resignificación subversiva de la categoría de género, más allá de un marco binario, y elegir el género no como un acto voluntarista, sino como un acto que la persona puede interpretar las normas recibidas, las puede reconocer o reproducir, y las puede organizar de nuevo, es decir, subvertir y reorganizar. Se pregunta si ser femenina es un hecho natural o es una performance cultural que plantea dilucidar las categorías fundantes de identidad, que son el sexo, ¿no es cierto?, biológico, el género y el deseo. En este caso, el deseo, ¿no?, que puede plantear la posibilidad de autopercibirse de otra manera. Bueno, yo creo que termino ahí, ¿no es cierto? Este es mi 10. Sí. mi Filmina 10, que así habíamos quedado. Bueno, no sé si me demoré mucho y pasa Malena. Bien. Bueno, con Roxana un poco lo que vamos a contarles ahora es el desarrollo de algunos trabajos que estuvimos desarrollando, justamente, lo haga la redundancia, en los últimos años del marco del equipo de investigación y extensión, con diferentes colectivos desde esta perspectiva de generar procesos de exigibilidad de derechos de los colectivos de mujeres y las disidencias, con distintos colectivos también, y justamente enfatizando en la organización frente a las violencias basadas en las relaciones desiguales de género, ¿no? Y cuando hablamos de violencias, en particular como un eje clave del campo de la prevención, nos parece importante situar, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos de violencias. Y aquí con este gráfico traemos una conceptualización que fuimos organizando a partir de una problematización que nos trae Slavoj Zizek acerca del trípode de las violencias, y que nos permite pensar que si bien existe una dimensión de la violencia visible, ¿no?, esa violencia intersubjetiva, que es incluso hasta sancionada, que hay normas que socialmente indican que determinados actos que ocurren entre las personas pueden ser considerados como tales, esa violencia, como puede ser un robo, un golpe, ¿no?, una situación de maltrato, esas violencias nunca actúan solas, ¿no? Siempre actúan de manera sincrónicas con otras violencias, como la violencia simbólica y la violencia sistémica, que operan de manera invisibilizada, pero que, bueno, sin embargo, es importante reconocerlas porque son constituyentes, ¿no?, de esta violencia intersubjetiva, la violencia simbólica en el orden de los discursos, las ideologías que circula por los medios de comunicación, y la violencia sistémica de esta perspectiva interseccional que mencionaba Graciela al comienzo, que nos permite pensar cómo se anudan, se articulan, ¿no?, la violencia sistémica del régimen capitalista, esta formación económico-social, con otras violencias y con otros sistemas de producción, en este caso, de desigualaciones, como el sistema patriarcal, el racismo. Podríamos también pensar en el capacitismo y en el orden generacional, por ahí tal vez muy vinculado fuertemente al orden patriarcal, ¿no? Entonces, pensar en las violencias nunca debe, o no tenemos que reducirlas al plano intersubjetivo de la violencia visible, que incluso podemos pensar cómo los distintos momentos históricos y los distintos movimientos nos permiten hacer visibles violencias que en otros momentos pueden ser invisibles, ¿no? Si pensamos en las violencias de los medios de comunicación, incluso la forma de connotar a los propios femicidios, tiene que ver justamente con transformaciones sociales que operan en esta lógica de reproducción de las violencias. Porque cuando pensamos entonces en las violencias, y aquí reconfigurando entonces una definición que también tomamos
en relación a la ley 26485 de erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, que es el nombre de la ley, pero que vinculada con la ley 26061 de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y también con la ley de identidad de género, que puede pensarse en relación a las infancias y también pensarse, obviamente, en relación a las personas violentadas en función de su ubicación como subalternos en cuanto a su construcción de género. Ubicamos entonces a las violencias como toda conducta, acción, omisión basada en una relación de poder desigual, relación de poder desigual de ese orden patriarcal, atado al capitalismo, al racismo, ¿no? De manera interseccional, que de manera directa o indirecta en el ámbito público o en el ámbito privado afecta la libertad, la economía, el patrimonio, la dignidad, la integridad física y sexual, la seguridad y hasta la vida de las personas, ¿no? Y desde este marco es que nos interesa resaltar en los distintos procesos con los que venimos trabajando con diferentes colectivos, que, bueno, algunos de ustedes ya por ahí conocen, que ahora también les vamos a contar algunos. Nos interesa pensar cómo distintos tipos de violencias basadas en las relaciones desiguales de género se articula con distintas modalidades. Cuando hablamos de tipos de violencia, estamos pensando en las formas de expresión de la violencia, como la violencia física, tal vez la más reconocida, la violencia psicológica, la violencia sexual, la económico-patrimonial, la simbólica, la que se reproduce discursivamente, la que se da en el ambiente, ¿no? La violencia ambiental, que pueden aparecer de manera singular o de manera conjunta en distintos ámbitos por los que transcurren nuestras vidas cotidianas. El ámbito doméstico, tal vez el paradigmático respecto del cual empezó a hacerse visible la cuestión de las violencias basadas en género, pero también en el ámbito laboral, en el ámbito de la libertad reproductiva, en el ámbito de, bueno, y ahí con el tema del derecho al aborto y lo que traía recién Graciela respecto de las niñas obligadas a parir o de la amenaza al derecho al aborto, fuertemente podemos pensar cuestiones en este punto, ¿no? La libertad reproductiva también es la libertad de no reproducirse, la violencia obstétrica, la violencia institucional, la violencia que ocurre en los medios de comunicación, la violencia callejera, ¿no? Un tipo de violencia que se ha incorporado recientemente, también como una modalidad de violencia basada en las relaciones desiguales de género, y la violencia política, que aquí nos parece muy importante también esta incorporación de los últimos años, que ha enfatizado la lucha del movimiento feminista y de las disidencias, y pone de manifiesto cómo, por el hecho de ser mujer o por el hecho de hacerse, ¿no? De hacerse mujer o de hacerse disidencia, ser significada de esa manera, las formas en que acontecen las distintas violencias son diferenciales, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en las protestas recientes de Colombia o de Chile, o en el terrorismo de Estado en Argentina, vemos cómo hay violaciones, por ejemplo, a las mujeres o a las disidencias, cuestión que no ocurre como parte de la violencia política en general hacia los varones. Lo mismo, también podemos pensar la violencia política en relación a la discriminación, la segregación que hay respecto a la posibilidad de la participación política, que hace también a una forma más velada, ¿no? De la violencia que podemos considerar actualmente. Creo que en los últimos años justamente se han puesto fuertemente en manifiesto. Y aquí mostrarles algunas cuestiones que hemos trabajado en particular con trabajadoras ferroviarias, que venimos trabajando con trabajadoras ferroviarias en particular, pensando en esta interseccionalidad de las violencias que atraviesan en cuanto a trabajadoras y en cuanto a mujeres en una organización de trabajo y sindical históricamente masculina. Con ellas venimos trabajando el 2016, movida justamente por la necesidad del cupo laboral para las mujeres en otras especialidades que no sean las de limpieza, ¿no? Justamente vinculada a la segregación horizontal de la división patriarcal, sexual patriarcal del trabajo para las mujeres en este ámbito, ¿no? Un trabajo que a su vez era el menos remunerado, que empezó a promover la organización de ellas para lograr sentirse en igualdad de condiciones y estar en igualdad de condiciones que sus compañeros varones, que implicó quebrar muchísimas resistencias, pero que a su vez en el proceso dialéctico a la participación, ¿no? Por la transformación de estos obstáculos,
informales, porque no eran formales los motivos por los cuales ellas no podían concursar o podían presentarse para trabajar en especialidades como jefas de tren o como banderilleras o como también como trabajadoras de... Conductoras también. Bueno, todavía sigue siendo porque no pueden, no las han dejado. Aunque ganaron los concursos. Aunque han salido primeras exactamente en los concursos. Pero bueno, lo cierto es que en este proceso también fue muy interesante la posibilidad, ¿no?, de reflexionar respecto de otras violencias que las atravesaban y que estaban invisibilizadas, por ejemplo, en sus espacios familiares, en sus vínculos interpersonales de pareja o en los espacios de crianza, y que en el contexto de la pandemia, donde estuvimos trabajando también bastante con ellas en relación a las afectaciones, como por ser trabajadoras en contexto de pandemia, en un sector que no dejó de trabajar, que fueron de primera línea, de servicio público, como ahí también se fueron dando distintos procesos de discriminación en relación al acceso a los cuidados para mujeres y varones, ¿no? Elementos de limpieza, de higiene en términos generales, pero a su vez también cómo volvían sobre ellas nuevamente esos cuestionamientos en relación a sus capacidades y posibilidades en la medida en que las tareas del cuidado en general no se habían democratizado en los espacios y por lo tanto las cargas del cuidado de sus hijos e hijas seguían en pandemia para ellas, y implicando que muchas tuvieran que tomarse licencia y por lo tanto no se las cuestionaba fuertemente. Con lo cual, aquí en este proceso que venimos desarrollando desde 2016 con ellas, con distintos espacios de formación, de problematización, de discusión, armado también de un espacio para que se llama La Casa que Abraza, de acompañamiento a trabajadores que atraviesan violencias de género. Bueno, se habilitó, ¿no?, la posibilidad de co-construir distintos dispositivos para abordar las distintas dimensiones de las violencias que las atraviesan como mujeres trabajadoras, ¿sí? Y del conurbano bonaerense también. Bien. Bueno, ahora dejo... Sí, hoy vamos a estar trabajando el eje de diversidades y derecho a la salud. Aquí tenemos una imagen de Luana Berkins, que tiene una... ¿Se escucha? Sí. Sí. Que, digamos, abrimos con una frase que dice: el motor de cambio es el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Luana Berkins falleció en febrero del 2016, fue una militante muy importante para el colectivo de diversidad sexual y también para los feminismos, porque también interpeló a los feminismos. Con Graciela tuvimos la suerte de participar con ellas de muchos encuentros, seminarios, talleres de educación popular, y también, digamos, trabajó con nosotras en una investigación sobre diversidades sexuales y derecho a la salud. Fue también importante para la conquista de lo que fue la ley de identidad de género, fue una de las promotoras, y también quiero decir que murió en el 2016 y su muerte está vinculada a la situación de vulnerabilidad que atravesó y a la prostitución, que ella siempre, cuando pudo y logró salir del sistema de prostitución, se identificó con el abolicionismo y trabajó fervientemente porque la comunidad travesti trans pueda, digamos, propiciar trabajos a través de cooperativas de trabajo textil y demás, también, digamos, favoreciendo todo el proceso, digamos, autogestivo y organizativo de la comunidad trans. Eso, digamos, que también quiero rescatarlo. Además, digamos, que fue maestra, la primera maestra en Ciudad de Buenos Aires. Fue todo, digamos, en su momento bastante cuestionado, pero logró, digamos, también acceder al estudio y poder, digamos, trabajar en ese sentido. Pero cuando trabajamos y pensamos los procesos salud, enfermedad, atención, cuidado, los miramos críticamente y decimos que, digamos, que lo miramos problematizando las prácticas que están naturalizadas en el sistema de salud, en el sistema sanitario, pero también incluimos esto que decimos, todos los dispositivos instituyentes que interpelan saberes, que interpelan prácticas, que disputan sentidos, que cuestionan binarismos, que cuestionan los biologicismos, y en esto la comunidad travesti trans ha aportado muchísimo. Y tenemos que decir que cuando hablamos de diversidades sexuales, LGTBIQ, decimos que este colectivo
está marcado por diferentes, digamos, y que su proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, está atravesado por los modos de vida, por las discriminaciones que sufren como colectivo, por las desigualdades que presentan, y que en general, digamos, están permeadas por lo que nosotras llamamos vidas precarias, ¿no? Y cuando hablamos de vidas precarias estamos hablando de un conjunto de condiciones tanto materiales como simbólicas que determinan el acceso sostenido a ciertos recursos, donde las vidas en general están permeadas muchas veces por situaciones de inequidades brutales y donde algunas vidas, en el caso de la comunidad travesti, en el caso de las mujeres, hoy hablábamos de las poblaciones indígenas y demás, aparecen como vidas desechables, ¿no? Entonces vivimos en un sistema, en unas lógicas sistémicas, donde hay ciertas vidas que son desechables y otras vidas que pueden ser habitables, y esto, digamos, es un deber también como profesionales preguntarnos desde la dimensión ética, ¿no? ¿Por qué sucede siempre? Y decir una vez más que la comunidad travesti trans tiene un promedio de vida hoy en el 2021 de 35 años, ¿no? Male, pasamos a la próxima. En este sentido, cuando hablamos de precariedad, la pensamos entendiéndola como un estado, pero como un proceso, ¿no? Donde hay una producción desigual y diferencial de la precariedad, ¿no? Hay un mecanismo de producción de precariedad y lo pensamos en proceso. Cuando pensamos en integralidad del derecho a la salud, y atravesados por los colectivos de diversidades sexuales, decimos que los dispositivos de salud, los actos de salud, las prácticas de salud, están atravesadas por tensiones permanentes, ¿no? Pese a los logros que se consiguieron, pese, digamos, que existe la ley de identidad de género, junto con otras normas de derechos humanos, que avalan, digamos, la necesidad de pensar en términos de salud integral, ¿no? Del derecho a los pacientes, ¿no? Hay muchísimas leyes, legislaciones que favorecen derechos, que son conquistas, pero sin embargo persisten obstáculos, persisten prácticas, persisten tensiones que atraviesan los actos de salud y que atraviesan a los usuarios, a las usuarias. ¿Qué decimos? Que en este contexto digamos, se presentan dos tipos de paradigmas, ¿no? Aquellos paradigmas psicopatologizantes que están muy arraigados con los discursos y las prácticas sanitarias hegemónicas, con el sistema, digamos, patriarcal heteronormativo, ¿no? Que patologiza las identidades disidentes o a las mujeres en muchos casos, digo que también no solamente se da en el campo de la biología, sino también en el campo de las ciencias humanas. Nosotras, como psicólogas y psicólogos, hemos escuchado muchas veces que se patologiza de manera brutal a estas comunidades, pese a que, vuelvo a insistir, vivimos en el 2021. Frente a un paradigma performativo, subjetivante, que integra, digamos, la mirada de los colectivos desfavorecidos, de los movimientos sociales que traen ideas, iniciativas, prácticas instituyentes, que disputan normativas y amplían derechos, y performatividades, digamos, ligadas al eje de exigibilidad de derecho, que es uno de los temas que trabajamos en praxis, en nuestros trabajos de investigación, donde pensamos que la exigibilidad de derecho es clave en este contexto, fue clave para la comunidad trans, para la comunidad de identidades disidentes, y cuando pensamos para las mujeres también, cuando pensamos en el ejercicio de exigibilidad de derecho, lo tenemos que pensar como un ejercicio que no es uniforme, que es contextualizado, que es diverso, que se caracteriza por la particularidad de la demanda que se impulse, ¿no? Este ejercicio tiene que ver con acciones colectivas, ¿no? Con una participación activa, creativa e innovadora en general de los colectivos, y hacer exigibilidad de derecho también tiene que ver con una política de autoafirmación, de interpelación a las lógicas establecidas, con la emergencia de aquellas voces que suelen ser invisibilizadas, y que suelen romper también con prejuicios, creencias, interpelar a ciertos prejuicios y creencias que se dan en el campo social. Pasemos a la próxima.
En este sentido, tenemos que decir, acá, digamos, hay otra imagen de Diana Zacayán, que también fue fundamental en esta en la comunidad travesti trans, porque Diana, digamos, impulsó la ley de cupo laboral trans, una ley, digamos, que también interpela la necesidad de que estos sujetos sean integrados a puestos de trabajo dignos, que tengan acceso a la educación, que tengan acceso a la vivienda, que tengan acceso a la salud. Y Diana Zacayán además se reconocía como indígena. Volvemos a insistir en cómo se van, digamos, triangulando los distintos modelos de dominación. Y fue fundamental y lamentablemente fue víctima de un travesticidio en el 2015, perdón, y asesinada brutalmente con un crimen de odio. Cuando hablamos de identidades disidentes, decimos que son cuerpos que cargan con concepciones históricas construidas por saberes científicos, religiosos, filosóficos y artísticos también, que habilitan posibles formas de pensar los cuerpos. Hay diferentes campos de conceptualizaciones que han trabajado en torno a los cuerpos, y en términos generales ha primado la lógica binaria y las explicaciones fundamentalistas, ¿no?, respecto a los mismos. Como psicólogos es necesario también seguir trabajando en la dimensión de la comprensión de estos cuerpos diversos. Las identidades diversas interpelan las prácticas, ¿no?, los saberes, los dispositivos, y es necesario reflexionar sobre los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado, no solamente sobre la necesidad de instituir prácticas novedosas, sino también de poder propiciar cuidados inclusivos, cuidados amorosos, cuidados desde la ternura también, con comunidades que en general han sido muchas veces y siguen siendo muchas veces marginadas y demás, ¿no? En este sentido, para nosotras es sustancial pensar en prácticas inclusivas, en la medida que se pueda diseñar conjunto con los colectivos que mencionamos, posibles estrategias de intervención, revisando obstáculos materiales, revisando obstáculos simbólicos, revisando representaciones sociales, ¿no?, que en general tienden a la exclusión, y propiciar, digamos, propuestas colectivas que insten a las transformaciones, ¿no? En ese sentido es sustancial los procesos que recién les decía, vinculados a la exigibilidad de derecho y al protagonismo de estos colectivos. Pasamos a la próxima, así tenemos un tiempo también para poder dialogar y demás. Vamos a hablar de otro elemento también importante que tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, y con la interrupción voluntaria del embarazo. Antes de la pandemia en Argentina se dice que aproximadamente 500.000 mujeres recurrían cada año a abortos clandestinos. No hay estadísticas oficiales, pero se estima que sí, que es ese número. 135 mujeres se internaron por día en hospitales públicos por problemas relacionados por abortos clandestinos. 2 de cada 10 tenían menos de 19 años, 19 o menos de 19 años, y con la pandemia en el mundo se visualiza y por diferentes informes se dice que hay una reducción de los métodos anticonceptivos alrededor de un 10%, un aumento de embarazos involuntarios, un aumento de interrupciones clandestinas del embarazo, ¿no? Un aumento de complicaciones por muertes por embarazo, ¿no? Argentina también, particularmente en Argentina, hubo provincias que adoptaron sus propios lineamientos y recomendaciones para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva integral. Se dice que 17 de las 24 jurisdicciones emitieron poca o nula información sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en el marco de la pandemia. Pensemos en esos lugares que señalaba hoy Graciela, ¿no?, que son, digamos, más conservadores, donde hay población, digamos, con más problemas de acceso al sistema sanitario, como es el norte de nuestro país. Esto se reproduce. Durante las consultas sobre acceso a ILE, a interrupción legal del embarazo, según, digamos, la línea 0800 de salud sexual y reproductiva, pasaron de entre 5 y 11 llamados diarios a un 70 cada 24 horas, y hubo una disminución en los servicios
de salud sexual activo, pero también hubo una estrategia muy importante de sostenimiento, esto lo vemos a través de nuestra investigación, de los equipos de salud y de asesoría, porque, digamos, hay un conjunto importante de profesionales de la salud comprometidas para garantizar el acceso al programa de salud sexual y reproductiva y también para garantizar el cumplimiento de la ley 27.610, que, digamos, en pocos días vamos a cumplir 8 meses de su sanción, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que es importante. Pasamos a la próxima. En este sentido queremos traer a Dora Kolodesky, que es una abogada comprometida, impulsora de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, una campaña que ya lleva 16 años, que además, como todas y todos la conocen ya, fue, digamos, impulsada en todo el país por diferentes movimientos, organizaciones de mujeres, intelectuales y demás, y Dora fue una fundadora muy importante, fue Dora Kolodesky, que además trabajó desde que volvió de su exilio. Ella se tuvo que exiliar en Francia, porque además era una mujer que siempre fue sensible a la situación de desfavorables, y en el caso, digamos, fue muy comprometida con la lucha de las trabajadoras en su momento, y siguió durante toda su vida en realidad, y asumió también su responsabilidad política en los años 70, y tuvo que exiliarse, y después cuando volvió a Argentina en el retorno de la democracia, se volcó completamente al trabajar por el derecho a decidir sobre las mujeres, de su cuerpo, hoy también sobre el derecho a decidir de las personas gestantes, ¿no? Decimos. Pero ella traigo esta frase: queremos que absolutamente todas, en todos los rincones del país, dispongan de este derecho, de la posibilidad de poder hacerse un aborto en cualquier hospital por libre decisión, no importa las excusas que esgrimen. Quienes se oponen no quieren la liberación de la mujer, ¿no? Justo esta frase viene muy, y nos interpela pensando en lo que pasó hace una semana y media, con la trabajadora médica en Tartagal, Salta, que cumplió con la ley, ¿no? Y que fue sancionada, que fue, digamos, de alguna manera, le abrieron un proceso judicial, y gracias al movimiento de mujeres, a la campaña por el derecho al aborto, que es tan importante en Argentina, bueno, lograron que ella, digamos, no fuera presa, sigue su proceso, su causa, y bueno, desde diferentes sectores también hubo solidaridad, desde la red de cátedras interuniversitarias nacionales también hubo una carta que la podemos en algún momento compartir, de respaldo a la posición de la médica, que garantizó derechos, ¿no? Garantizó derecho, que es también una responsabilidad. ¿Seguimos, Male? Ahí. Bueno. O voy con la siguiente, no sé. No, solo para traer que es importante recalcar que en los últimos años la irrupción de la marea verde tiene que ver con un trabajo sostenido desde la campaña, pero también desde un montón, digamos, de espacios comprometidos con favorecer derechos, con despenalizar el aborto y con legalizar la práctica del aborto. Y ahí, digamos, hay una red de profesionales por el derecho a decidir que fue sustancial en este proceso, como la red Socorristas en Red, como la red universitaria por el derecho al aborto, RUDA, todas las cátedras y todos, digamos, los procesos de formación que se fueron gestando alrededor de este tema, de esta temática, que es una temática y una demanda histórica del feminismo, que en muchos países hace muchísimos años está, digamos, habilitada esta práctica como una práctica médica más, sanitaria más, y que sin embargo en nuestra América Latina y particularmente en Argentina hemos conquistado el año pasado recientemente, y que sigue siendo un campo también necesario de sostener y defender esta ley, y veremos qué nos deparará el escenario actual, ¿no? Pasamos con algunos ministros claramente, digamos, vinculados a no querer, digamos, cumplir con algunas leyes que favorecen derechos a las mujeres y a las personas gestantes. Algunos de los desafíos que nos parece importante
tener en cuenta a la hora, digamos, de pensar en el proceso salud, enfermedad, atención, cuidado, que tiene que ver, digamos, con entender que esto es un enfoque relacional que incluye relaciones sociales de géneros vigentes, imaginarias, del pasado, ¿no? Que dialogue y enriquezca aquellos procesos instituyentes impulsados por las ciudadanías activas. Es necesario reposicionar dispositivos y prácticas de salud vinculadas a acciones tendientes a reducir las brechas sociales de géneros en salud, la expulsión del sistema de salud frente a determinados colectivos. Fíjense en que cuando hablamos también de diversidad sexual, decimos que todavía falta muchísimo pensar en consejerías inclusivas. Hay muy pocas en práctica, muy pocos dispositivos. Los dispositivos en salud deben garantizar el derecho de las personas a ejercer su autonomía, problematizar los condicionantes que atraviesan la vida de las mujeres y de las personas con identidades disidentes, y cómo esas condiciones se relacionan al control de la sexualidad y al control de las subjetividades, ¿no? Impidiendo autonomía. Propiciar experiencias concretas que pongan en cuestión lo impuesto y reubiquen el protagonismo de las mujeres, de las identidades disidentes en situaciones en las que operan las dimensiones políticas, éticas, sanitarias y subjetivas. Necesidad de trabajar en salud sexual y derechos humanos con población LGTBIQ, detectando los obstáculos, pero también acudiendo a procesos dialógicos. Detectar los obstáculos y facilitadores en los procesos dialógicos que contemplan las diferencias entre los cuerpos, las sexualidades, que implican sostener prácticas instituyentes que garanticen los derechos humanos y la promoción de salud. Muy bien. Ahí deja de compartir ya, supongo que... Ahí está. Bueno, fue como un bombardeo de información por ahí muy rápido. Demasiados desafíos. ¿Alguna resonancia, no sé, interpelación? ¿Chatearon algo, Mali? No veo. A ver, creo que voy a abrir el... No. Críticas, resonancias, interpelaciones, apreciaciones. ¿Qué les pareció? Apreciaciones. Son muy pocas. Hola, soy Arturo. Buenas tardes. Son muy pocas las materias en las que vemos este tipo de temáticas en la profundidad en la que se vio en esta clase, que incluya una perspectiva interseccional, o sea, incluyendo también racismo, clasismo, entre otras, y que abarque la cantidad de conceptos que se abarcaron durante la clase, que fueron muchos, que no me quedaron todos en este momento porque fue bastante rápida, pero eso lo quiero pensar. Yo cursé del ámbito comunitario, creo que género y otra práctica más, pero en estas 3 materias estas fueron las únicas en las que vi esta temática más o menos desarrollada. Y hablando de prevención, y sobre todo prevención, o sea, con la mirada de investigación, acción participativa, me parece muy importante porque se dan las herramientas necesarias para poder intervenir en serio, digamos, teniendo en cuenta todos los factores que se necesitan. Así que no tengo críticas ni nada. Estaría bueno, quizás, lo que yo pienso como persona no binaria, transbinaria, quizás reflexionar un poco más sobre lo que se dice de sexo, ¿no? La diferenciación sexo y género, cuando en realidad el sexo es más una, o sea, teniendo en cuenta todo lo que es ser intersex y la cantidad de genitalia que hay, qué es realmente el sexo y si realmente es biológico o si es más una construcción social que se aplica para mutilar la cantidad de diversidad que hay entre hombre y mujer, ¿no? Como qué es lo que sale primero, el biologicismo o como lo biológico o lo social.
no como siempre seguir problematizando esas categorías. Y otra cosa que en realidad medio que con la comunidad no binaria y disidentes se cuestionan también siempre es hablar de mujeres y disidencias. Es como mujeres y lo otro. Y en mi opinión quizás también está bueno empezar a nombrar todo lo que incluye disidencias, y no solamente decir mujeres y lo otro, sino mujeres, personas trans, no binarias, personas, no sé, lesbianas, bisexuales, gays, como hablar, ampliar un poco más eso. Son las únicas dos cosas que se hablan, digamos, dentro de la comunidad un poco más chica en la que estoy yo. Y bueno, nada, esos son mis comentarios. Nada. ¿Se escucha? Sí. Bien. Bueno, al igual que Arturo, también fue como mucho, ¿no? Mucho, muy piola, pero bueno, como mucha información para que vaya decantando. A mí siempre me pasa algo muy particular, que es cómo llevar esto a donde yo trabajo. Yo trabajo en el sistema de niñez en Matanza, con, bueno, niñeces vulneradas, familias con derechos no garantizados, y hay muchos conceptos muy enquistados. Es muy difícil de ir a llevar, es como muy raro ir al barrio, ir al barro, así concretamente, y hablar, bueno, como, bueno, te traigo este PDF de Butler. Como que no llega mucho a eso, que igual yo creo que es súper necesario, pero la verdadera tarea es, bueno, cómo aplicar todo eso a otras realidades. Porque hay un montón de conductas, por ejemplo, súper machistas, un montón de mujeres que lo siguen sosteniendo y no lo cuestionan y quieren vivir así, y desde qué lugar uno, bueno, tiene que pararse, cómo trabajar con eso, sin caer en ser una policía del feminismo. Me parece que también son cosas que está bueno que sigamos pensando. A veces creo que hay feminismos que se quedan muy en lo teórico y falta como un poco más de, bueno, la acción participativa, como se contempla acá en la cátedra. ¿Alguna otra resonancia o comentario? Si está hablando Francisco Spector, se escucha muy mal. ¿Capaz de escribirlo? ¿Escucha? A ver. ¿Se escucha o no? Ahí se escucha. Sí, Digo. ahora sí. ¿Ahí se escucha o no? Si no, escribo. Creo que sí. Ah, bueno. Ok. A mí también me gustó mucho la clase y como... ¿Qué? Ah, perdón. ¿Está bien ahí o no? Sí. Es que no hay problema si no interrumpo. Se corta mucho, sí. Sí, no es la conexión.
Ahí lo va a escribir. Por ahí alguien quiere decir algo más, algún comentario o resonancia. Pregunta. ¿Querés retomar alguno de los comentarios? No, me parece que Arturo se fue. Sí, no, nada, realmente me parecen muy pertinentes, nos saben, nos interrogan, tanto el de Lucía como el de Arturo, lástima que Francisco no pudimos escucharlo. Más bien son reflexiones sobre este campo que se abre a nuevas preguntas, nuevas posibilidades, hasta de las nominaciones que Arturo hablaba, las dificultades a veces que nosotros tenemos también, es nada más como no poder ver otras identidades, otras identificaciones. Y en el caso de Lucía, a mí me parece como interesante sobre las intervenciones en psicología social comunitaria, que creo que ese es otro tema complejo a trabajar, estas cuestiones, ¿no? Si nosotros tenemos que ir o construimos juntos en esos espacios estas problemáticas, ¿no? Escuchamos, pero también podemos como resignificar estos sentidos alienados que hemos hablado, estas cuestiones sobre el poder y las formas que se expresan, ¿no? Pero también a veces el profesional tiene como una cierta, el otro día en la reunión que tuvimos sobre las cátedras, una sordera, ¿no? A poder escuchar también a otros sectores que tienen también otra forma de transgredir, de enfrentar, ¿no? Situaciones que hacen a sus opresiones. Creo que es un tema de lo comunitario, como para repensar esas horizontalidades, esas posibilidades de otras prácticas, no la escucha individual nada más, sino trabajar también en grupos, generar espacios para poder retrabajar las cuestiones que en lo colectivo producen otras significaciones, se van generando otras performatividades, ¿no es cierto? Me parece como pensar en estrategias de convocatoria de nuevos sentidos, ¿no es cierto?, de producción de sentidos en esos espacios. Nada, y con respecto a, y creo que fue mucho, sí, me parece que los dos compañeros dijeron eso, demasiados conceptos, pero bueno, en los tiempos también de la enseñanza en materias electivas plantean que a lo mejor hay que sintetizarlos, ¿no? Y poder seguir conversando. Estamos abiertas a otras transmisiones escritas o lo que a ustedes les parezca. Sí, por ahí me queda pensando que en el Power, ¿no? Toda la conceptualización que aparece de género va desde justamente un modo más simple a un modo más complejo de la perspectiva de Butler, ¿no? Primera originaria la diferenciación sexo-género, que después se va complejizando y tal vez en el pasarla tan rápido no enfatizamos tanto en todo ese proceso, pero que es interesante que en la lectura por ahí de la bibliografía o de los materiales que están para trabajar de referencia o incluso optativos, la materia se puede ir trabajando, releyendo esa complejización de la conceptualización, ¿no? Como en el sentido de lo que decía Arturo, cuando Butler trabaja, el sexo también, ¿no? Es performateado, digo, también es parte de una construcción social, refiere justamente a eso. Y no como para traerlo al momento de posclase, ¿no? Para que ojalá puedan seguir leyendo, interesados en lectura de los materiales, que en todo caso la clase son como, es un puntapié para abrir interrogantes, líneas, para después pensar las intervenciones también. A mí me gustaría decir dos cosas, ¿no? Una es que digo, todo lo que se está poniendo en crisis, hubo una nota hoy a mí me gustó mucho, de Florencia de la B, que está teniendo me parece a mí, está ganando en cuestiones de género, de feminismo y de crítica, planteado sobre la industria de la belleza y cómo la industria de la belleza dice nos hace eternas consumidores
de los productos y de los servicios. Y tenemos que empezar a reflexionar sobre las instituciones sociales y las narrativas patriarcales que participan en la construcción de los cánones de belleza. Esto en relación, lo plantea ella, a el tema de sin tetas no hay paraíso, ¿no? Al tema de las glándulas protésicas que se ponen en el pecho, y que habla de su experiencia personal ella en esto, y dice, estos son estándares de belleza masculinos. Me parecía interesante como todas las cuestiones que empiezan a ser vistas como a desnaturalizar todas cuestiones que antes nos pasaban más o menos desapercibidas. Y en relación a lo que, cómo llevamos el tema del feminismo para trabajarlo en todos los sectores donde intervengamos, no solamente en las barriadas populares, yo quiero retomar algo que había salido en una reunión de cátedra, creo, del equipo de investigación, donde se hablaba, bueno, ¿cómo tomamos nosotros los varones la cuestión de género? Rolongo había dicho, bueno, renunciar a los privilegios de parte de los varones, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el tema de las cuestiones de género, de feminismo, no es solamente una cuestión teórica, interpela nuestras vidas, porque hace a lo cotidiano y hace a dónde estamos parados nosotros. No es solamente una cuestión de una reflexión teórica, que es necesaria y que es necesario conceptualizar todo esto. También es una mirada crítica sobre dónde cada uno de nosotras y nosotros está posicionado. Porque si no toca nuestras vidas va a ser mentira el posicionamiento teórico. Y en esto no se puede mentir, me parece. Yo quiero decirles también que hay muchísima producción de lo que se denomina feminismos populares, y son producciones surgidas de praxis de mujeres de sectores populares. Y tenemos en Argentina particularmente una experiencia que es los encuentros nacionales de mujeres, que participan en los movimientos de mujeres masivamente, y desde hace más de 35 años, y donde muchas mujeres de sectores populares trabajan muchas dimensiones críticas. Digo, también decirles esto, que hay producción, y cuando nosotros hablamos, en el caso de la investigación acción participativa, es coproducir, es co-trabajar, es poner en diálogo saberes, no es imponer, digamos. E incluso se puede poner en diálogo referentes teóricos y demás, cuando vos haces un proceso de trabajo, de formación, de capacitación, de intervención. Es decir, no desconocer los saberes que tenemos. Entiendo lo que dice Lucía, ¿no? Y que a veces uno puede ser muy disruptivo y ponerse a hablar, ¿no? Pero nosotros apelamos al diálogo y a que esa construcción de saberes también, digamos, y sobre todo el feminismo, digamos, también está impulsado por mujeres de sectores populares, ¿no? También es como vos decís, Lucía, hay muchas mujeres que todavía siguen sometidas, digamos, el patriarcado sigue existiendo en nuestras vidas, en todas, pero bueno, eso. Tal vez podríamos hacer un inventario de muchas intervenciones, Lucía, que hicimos en sectores de trabajadoras, de distintos gremios, de migrantes, que fue muy interesante también. Y en ese encuentro particular que hicimos de talleres, a través del trabajo de extensión universitaria o de la investigación acción participativa, fuimos construyendo y aprendiendo juntas, ¿no? De las formas y las estrategias que a veces los sectores populares se dan para la prevención y promoción de salud, el cuidado, cómo enfrentar las violencias patriarcales, cómo generar los procesos de anticoncepción a través de estrategias impensables para los sectores medios con más acceso, y que realmente en ese encuentro aparecen otros intercambios desde el reconocimiento del cuerpo, de las relaciones, de la forma de desafiar a esos patrones. Y allí aparecen también, a veces parece como extraño que acá salgamos desde la historia a conceptos tan complejos de la performatividad, pero creo que la única posibilidad de poder
en esta intersectorialidad, poder entender la complejidad, pero también la posibilidad de emanciparnos de estas formas que nos traban. Yo creo que hay una práctica profesional solamente pensada desde el lugar del individual, de lo singular, y que cuesta entonces pensar en otras posibilidades de encuentros, ¿no? Otras posibilidades de otros dispositivos, ¿no? Que producen otros efectos, a su vez, de poder profundizar la promoción de la salud, ¿no? Digo porque en otras facultades, en otras universidades, hay como un trabajo más organizado. Hugo puede hablar porque, bueno, está con un proyecto de trabajo comunitario, pero en nuestra universidad es como más limitado y en nuestro campo, ¿no? Y más organizado, más sistematizado y más propiciado por las propias instituciones este trabajo. Entonces estas preguntas se dan también en un campo de acción, no solamente de interrogación, ¿no? Académica. Bueno, nada, es como para seguir pensando y tratando de que estas materias tengan también, como dijo Arturo, que 2 materias o 3, creo que solo tomaron estos problemas, cuando son problemas que atañen a toda la población, ¿no es cierto? Y creo que atraviesan la población a partir de demandas también que no pueden ser desconocidas, ¿no? Hola, ahí se escucha, me conecté desde el celular con datos. Ah, Sí. pero estás No, desconocido, Francisco. sí, no quiero prender por las dudas, pero prendo un segundo. A ver, ahí se escucha bien. Sí, Igual. dale, Ah, bueno, te vemos. buenísimo. No, quería señalar una cosa y hacer una consulta también. Una que a mí me gustó y me llamó la atención porque, digamos, yo empecé a conocer estas temáticas en la facultad. Antes no era una temática, digamos, que rondaba mucho mi vida cotidiana hasta el 2018, más o menos, que en algunas materias algo se empieza a ver. Y ver, digamos, la cuestión histórica que ustedes traían con todo el bagaje previo y la cantidad de mujeres que tuvieron que hacer esta lucha, me pareció importante, ¿no? Porque si no, como que yo ya llegué en una época que, digamos, hay un auge por ahí o está más en la agenda pública, mira, como hablábamos en las clases anteriores, es un tema como que ya se trabaja más. Entonces me pareció que estuvo muy bueno historizarlo, me gustó. Por otro lado, también quería consultar, como la compañera, yo no trabajo de eso, pero mi novia trabaja en un servicio de protección de niños, niñas y adolescentes. Le llegan muchos casos, también, bueno, de niños en vulneración de derechos, y trabajaban mucho esta cuestión de, bueno, eventualmente si es que hay que llevarlos al hogar, si por cuestiones muy complejas con las familias, y cómo hacer campañas para concientizar y trabajar sobre el uso de los anticonceptivos, pero el uso, ¿no? Efectivamente, porque no, como trabajamos acá, ¿no? No se trata nada más de brindar efectivamente preservativos o los anticonceptivos, sino ahora me empezó a cerrar desde esta cuestión de investigación, acción participativa, cómo trabajar, ¿no? Pero en esta cuestión de que en muchos hombres no los quieren usar, ¿no? En este caso los preservativos, y se ejerce una violencia tan grande en este sentido que, bueno, es muy, muy complejo porque los hombres tampoco vienen a los encuentros, digamos, uno puede plantear encuentros, me decía, pero no viene nadie. Entonces, bueno, ¿cómo...? Y también, bueno, se hablaba del empoderamiento ella vive en un pueblo, del empoderamiento de las mujeres en este sentido, pero como sigue siendo una lógica muy patriarcal de que el hombre trabaja en la mayoría de casos y la mujer sigue restringida más a lo privado, es muy difícil, porque si no hay empoderamiento económico es muy difícil plantarse desde otro lugar, ¿no? Bueno, nada, traída la inquietud me hizo acordar la compañera para ver si hay alguna reflexión o cómo se podría pensar eso. A mí me parece que hay desde el trabajo con los espacios
los servicios locales o los programas que trabajan en el campo de las infancias y adolescencias, bueno, me parece que ahí es clave pensar de manera situada, ¿no? Con qué colectivos de jóvenes o niños y niñas se está trabajando. Sin lugar a dudas, la perspectiva de la ESI, de la educación sexual integral en el sistema educativo es fundamental, y eso excede el servicio local, digo, puede ser parte, pero atraviesa a todo el sistema educativo y los distintos también espacios de educación no formales que son muy importantes para poder trabajar en cuanto a, del nivel inicial, en cuanto al reconocimiento de los propios derechos, del cuerpo, las sexualidades del placer, que incorpora también la perspectiva de género, y me parece que es una herramienta fundamental para tratar de instalar otras formas de construcción de los vínculos, ¿no? Entre pares, vínculos sexoafectivos también, según el momento vital, trabajar cuestiones que tengan que ver con el consenso, y después también pensar espacios más situados, ¿no? Sin lugar a dudas hay que trabajar también con las masculinidades, hay múltiples mitos acerca, ¿no? de por qué no utilizar el preservativo, qué hacen, porque me duele, me queda chico, etcétera, determinadas cuestiones que es muy importante también trabajar con los varones, que hay que desarmar, ¿no? De los mitos de la masculinidad, pero si no se entiende que en el uso del preservativo no es solamente, ¿no? un problema de información, sino una relación de poder que se instala, puede haber información, pero como trabajamos ahí desde ustedes seguramente ya lo habrán leído, ¿no? Con el caso, con la categoría de situación de vulnerabilidad, trabajamos desde la perspectiva de salud colectiva, ahí también hay la relación de poder situada, vinculada a las políticas sociales, al lugar en la comunidad que tienen las personas y que tienen, por ejemplo, en el caso de la juventud, y eso es fundamental incorporarlo para poder tener políticas también específicas con ese colectivo, ¿no? En la transformación de las prácticas, en el empoderamiento de las mujeres, pero también, bueno, la interpelación a los varones y a las prácticas naturalizadas que hay en relación a los métodos, si pensamos en esa cuestión, ¿no? Pero bueno, hay muchas otras líneas para seguir trabajando, creo que sobre todo, me parece, a 15 años de la ESI, con todo lo que falta y también con todo lo que ha implicado en relación a la visibilización, por ejemplo, de situaciones de violencia sexual, en relación también a pensar en la temática, traía Graciela al principio también, ¿no? Del tema de si hay consenso en los vínculos, si hay acuerdo en los vínculos, bueno, cómo se construye acuerdos en los vínculos sexoafectivos en un contexto estructurado en la desigualdad, que es estructurante, que es la del patriarcado, cómo se hace para construir nuevas formas de vinculación en este contexto. Bueno, sin lugar a dudas es un desafío que tenemos también para trabajar en los territorios, pero que además yo creo que hay que rescatar que un sector muy importante en la juventud hoy y también de las infancias lo reclaman, lo plantean, ¿no? Y eso también es muy importante, no es la adolescencia contemporánea, una adolescencia que está pasivizada en relación a interpelar respecto de cómo rearmar, aunque no estén todas dadas las respuestas para nada, pero sí cómo rearmar o cómo repensar los vínculos. Creo que ahí hay mucho para hacer desde el mundo adulto en el acompañamiento de ese proceso de pregunta y de, en todo caso, recreación de una nueva forma de vínculo que sea propio de esas generaciones, ¿no? Y que esté basada en el cuidado de la otra edad. Pero bueno, no diría que hay una receta mágica, ¿sí? Pero bueno, sí hay lineamientos globales interesantes y también cuestiones que hay que pensar situadamente, qué pasa con las mujeres, qué pasa con los varones, qué pasa con las personas LGTBIQ+, como bien decían los compañeros antes, ¿no? Que también puede haber situaciones de violencia, que es importante que interpelemos. Bueno, creo que ya estamos medio en el horario, así que me callo. Gracias. Por ahí para cerrar, no sé. En un ratito tenemos clase en las comisiones. Va a estar en las comisiones. Las preguntas me parecieron absolutamente, y los comentarios, más que preguntas, muy pertinentes porque demuestra también cómo aparecen nuevos desafíos y lo que Francisco Spector plantea alrededor de su compañera, también plantea cómo se interviene en muchos espacios donde los obstáculos son aún mayores por justamente esas cuestiones ideológicas que operan, pero también que los propios servicios profesionales en los equipos. Yo creo que esto atraviesa también a preguntarnos cómo se trabaja en el equipo interdisciplinario, qué lugar también entonces se puede interpelar estas cuestiones en relación a las prácticas
que muchas veces son muy biologistas el tema, o incluso sexistas en el sentido que los métodos anticonceptivos solamente a las mujeres se convoca, que son las que tienen que usarlo, y no se comparte, por lo cual acá también hay que revisar estos criterios que se toman a través de las prácticas, ¿no? Y también me pareció central el comentario sobre las masculinidades. Yo creo que esta es corresponde también a feminidades y masculinidades como otra clase a poder trabajar en esta producción que abren a nuevas preguntas y nuevas formas de pensar también las estrategias de intervención, ¿no? Bueno, yo creo que ya llegamos, cierro yo acá, abriendo más preguntas que respuestas. Pensar, a mí me gustó lo de Francisco que lo de la historia, porque hay una cosa, miren qué desafiante que era alguna de esas mujeres. La Voltaire, que ya hay una cátedra, ya les dije Voltaire, decía 3 cosas: ni Dios, ni marido, ni patrón. Como que en esa triada de ni Dios, ni marido, ni patrón, ella concentraba todas las cuestiones de una masculinidad totalmente opresiva, ¿no? Eran hace 100 años de esto, ¿no? A principios del siglo que pasó, el siglo XX. Hoy aparecen otras dimensiones, pero muchas de estas opresiones están más encubiertas, pero existen. Y yo creo que esta clase permitió hablar de estas cosas en los procesos históricos y en estas realidades situadas. Creo que me pareció lo importante de este encuentro con ustedes. Bueno. ¿Terminamos acá? Buenísimo. Muchísimas gracias a todos, profesor. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias por la clase. Muy buena clase. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Tenemos